Google no para. Sigue creciendo su imperio digital con constantes actualizaciones en inteligencia artificial. Competidores como Anthropic parecen liderar por momentos, pero la infraestructura y capacidad que tiene Gemini ahí detrás hace que modelos como Claude solo puedan sobrevivir con recortes y usos que llegan a ser ridículos. Google lo sabe y por ello pisa el acelerador lanzando una cantidad de actualizaciones imposibles para otras compañías. Al principio pensé que eran pequeños avances sin importancia, pero de verdad, pueden llegar a cambiar nuestro flujo de trabajo por completo. Para comprobarlo, estaremos poniendo a prueba todas sus novedades mediante 8 casos de uso que te permitirán hacer cosas como visualizar en segundos cualquier concepto para entenderlo, ser asistidos a tiempo real y en cualquier lugar que estemos, generar voces tan realistas que ya están en el top o hasta crear nuestras propias plataformas, entre otros casos de uso. Lo mejor es que todo, como no podía ser de otra forma viniendo por parte de Google, lo vamos a poder utilizar de forma gratuita. ¿Suena bien? Pues conozcamos la primera novedad. Con el primer caso estaremos viendo cómo Gemini está lanzando pequeñas actualizaciones y novedades en silencio, pero que realmente son muy útiles para nuestro día a día. Y para descubrirlo, saltemos a Gemini. Siendo esta plataforma de aquí, del cual tendrás el enlace abajo en la descripción, y es que ahora, aunque todo te parezca prácticamente lo mismo, si tú desde aquí le preguntas cualquier cosa, como por ejemplo, el que nos enseñe cómo funciona un motor de un coche, al nosotros clicar en enviar, ya Gemini lo va a empezar a procesar y aunque parezca que nos está dando una respuesta normal, pero realmente no es así, ya que si seguimos deslizando hacia abajo nos vamos a encontrar que junto a toda la explicación tenemos un nuevo botón que dice enséñame la visualización y si le doy un clic, ya esto se empezaría a cargar y fíjate cómo tendríamos una visualización explicativa de lo que le hemos pedido que nos enseñe. En este caso tendríamos un motor de combustión interna y desde aquí podemos ver diferentes pasos. Por ejemplo, la admisión, que si le doy un clic ya nos aparecería el movimiento que tendría. En el segundo lugar tendríamos la compresión, que justamente por aquí bajaría. Aquí nos explica también que el pistón sube comprimiendo la mezcla y ambas básculas están cerradas herméticamente. Clico en el tercer de explosión, vemos cómo ha hecho justamente esa animación. Nos hace también la explicación por este lado y cuando clico justamente en el último paso llamado escape, pues podemos ver cómo los gases se van escapando y junto a eso pues la explicación aquí arriba. Además de todo esto, también podemos hacer una reproducción continua simplemente seleccionando este botón y fíjate cómo por aquí nos aparecería todo el movimiento teniendo cada una de las fases, ángulo y una velocidad RPM visual que vamos a poder modificar. Por defecto estaría en 200, yo esto lo podría aumentar incluso aún más, como si fuera un motor real, pero también lo voy a poder poner súper lentito para que podamos ver todos estos pasos que acabamos de leer y poder comprender todo de una forma más visual. Y es que con esto ya no hablamos que la IA nos explique algo de una forma más fácil para entenderlo, sino que literalmente va a crear animaciones acorde a lo que necesitemos aprender para que todo sea mucho más sencillo. Sabiendo esto, voy a ir a un nuevo chat ya que te quiero mostrar algunos ejemplos más de cómo estas visualizaciones se van modificando. Ya que si yo ahora le pregunto algo como que me explique cómo funciona la gravedad, aquí antes de enviar ten en cuenta que al menos las pruebas que yo he estado haciendo, esto me ha funcionado cuando lo pongo en la opción Pro. Y ahora sí, cuando clicamos en enviar, ya esto empezaría a procesar y ya teniendo toda la respuesta por escrito, nuevamente vamos a tener un botón de visualización y fíjate cómo por aquí nos habría creado un pozo gravitatorio espacio-tiempo desde donde nosotros vamos a poder incluso navegar, ya que tendríamos una visualización en 3D de lo que está ocurriendo y nuevamente va a ser interactivo, es decir, yo por ejemplo la masa de la estrella la voy a poder aumentar, fíjate cómo aquí la profundidad se habría aumentado y la bolita estaría aún más cerca en ciertos puntos. Esto de forma contraria también le podría quitar la masa y podemos ver cómo ese pozo es aún menor y junto a este valor también vamos a poder cambiar la velocidad de lo que tenemos por aquí, desde el cual también vamos a poder hacer un poco de zoom o incluso quitarlo. Yo esto nuevamente le puedo aumentar ahora la velocidad para que podamos ver cómo todo esto iría mucho más rápido. De igual forma lo podría mover y nuevamente lo podría poner muchísimo más lento. Y fíjate, ya no son solo movimientos sencillos explicativos, sino que literalmente también nos puede crear simuladores en 3D si ese concepto que queremos aprender lo requiere para visualizarlo fácilmente. Y junto a esto también te quiero mostrar otro caso donde nosotros podríamos estar dialogando con Gemini y luego a posteriori pedirle este tipo de visualizaciones. Para hacer esto, desde un nuevo chat le voy a pedir que me enseñe el flujo completo de cómo funcionan los modelos de inteligencia artificial de Gemini para convertirme un input
a una respuesta y al clicar en enviar, pues ya no solamente podré tener esta respuesta, sino que aunque aquí no me haya dado la opción al final para poder visualizarlo, yo le podría decir que me muestre cómo sería el flujo completo de forma visual y si le doy a enviar, pues poquito más tarde ya tendremos por aquí este otro flujo en donde vamos a poder ver todos estos pasos. Por un lado, el cómo divide el texto en unidades manejables, luego tendríamos por aquí el paso siguiente en donde pasaría todo el apartado de embedding, que esto nuevamente vamos a tener las explicaciones por aquí arriba, y junto a esto pues también podríamos ver cómo pasa a la atención, junto a eso a la generación, en donde habría detectado que esa frase quiere decir que la casa es más espaciosa, y si le damos a siguiente pues ya tendríamos la respuesta final en donde nos diría que la casa es más espaciosa. Justo que si nos vamos al primer paso de todo pues podremos ver que el input era mi casa es grande. Además de esto también lo podríamos estar conectando con cualquier fuente de información que podamos poner en Gemini. Y es que yéndonos a un nuevo chat, una de las fuentes más importantes que podríamos incorporar sería directamente la de NotebookLM. Y si yo desde aquí selecciono por ejemplo esta opción de hábitos saludables y consejos, al clicar en añadir ya vamos a tener más de 47 fuentes de información que tengo en ese cuaderno. Así que ahora le puedo decir directamente que más allá de todos los formatos que puede crear NotebookLM, me enseñe cómo se relacionan las claves principales de un hábito saludable y que me cree una visualización interactiva para verlo. Clico en enviar y poquito más tarde tendría por aquí procesado el resultado, y si le doy a mostrar visualización pues podemos ver cómo tendríamos esos 5 bloques sobre el sistema biológico en donde nos podemos encontrar apartados como la nutrición, actividad física, bienestar emocional, descanso y entorno de luz. En el segundo caso estaríamos viendo un nuevo modelo que ha lanzado Gemini capaz de poder mantener videollamadas, compartirle pantalla y al fin y al cabo poder interactuar con nosotros a través de diferentes formatos. Esto es posible a Gemini 3.1 Flash Live, un modelo que no solamente mejora a los anteriores que ya tenía en cuanto a rapidez, sino también a eficiencia y potencia en cuanto a las respuestas que es capaz de ofrecer. Y para poder descubrir cómo funciona esto, saltemos a Google AI Studio, siendo esta otra plataforma de aquí desde la cual cuando nosotros cliquemos arriba a la derecha, seleccionando esta opción de Live, nos vamos a encontrar con este nuevo modelo de Gemini 3.1 Flash Live. Así que le vamos a dar un clic y desde aquí nos va a habilitar diferentes opciones como el de mantener videollamadas o la que me parece incluso más útil, siendo esta la posibilidad de poder compartir pantalla. Así que si yo desde aquí ahora le doy un clic, vamos a entrar en llamada y le voy a estar haciendo preguntas sobre esta hoja de cálculo en bruto que tengo por aquí. Para hacer esto tendré que clicar en compartir pantalla, voy a seleccionar esa hoja de cálculo, confirmo, vuelvo aquí para habilitar el micro y le empiezo a hacer preguntas. Hola, muy buenas, ¿puedes ver mi pantalla? Hola, sí, puedo verla perfectamente. Tienes una hoja de cálculo con datos sobre ventas de diferentes productos. Justo. Correcto. Y mira, aquí la verdad que me gustaría ver todo esto de una forma más organizada, porque está todo en bruto, pero me gustaría poder ver, por ejemplo, los productos que tienen un mayor margen para ordenarlo de mayor a menor. ¿Eso cómo lo podría hacer? Claro, es muy fácil. Para ordenarlo por margen de mayor a menor, puedes usar la función de ordenar. Primero, selecciona toda la tabla de datos, incluyendo los títulos. Luego, ve al menú Datos en la parte superior y elige la opción Ordenar rango. Asegúrate de marcar la casilla Los datos tienen una fila de encabezado y después selecciona la columna Margen en Ordenar por. Este apartado de ordenar rango, vale, pero más allá de los ajustes, a mí me gustaría dejar configurado algo en la tabla para que me sea más fácil y no tener que entrar en este apartado de ajuste. ¿Podría hacer algo a la tabla para que sea aún más fácil hacer esas modificaciones de orden? Entendido. ¿Quieres que el orden sea más accesible? Una opción es crear filtros. Ve al menú Datos y selecciona Crear un filtro. Esto añadirá pequeñas flechas en los títulos de cada columna. Al hacer clic en la flecha de la columna Margen, podrás ordenarla rápidamente de mayor a menor con un par de clics, sin tener que abrir la ventana de ordenar rango cada vez. Vale, por aquí acabo de clicar en el filtro de margen. ¿Y cómo lo podría ahora ordenar de mayor a menor? Porque aquí me sale de la A a la Z y de la Z a la A. Es justo ahí. Como son números, A a Z te servirá para ordenar de menor a mayor y Z a A para ordenar de mayor a menor. ¿Qué es lo que quieres? Es cierto, acabo de clicar y fíjate, por aquí lo tengo ya aplicado. Perfecto. Ahora tienes la lista ordenada por margen, viendo primero los productos con mayor beneficio. ¿Te gustaría hacer algún otro cambio o analizar otro aspecto de los datos? No, solo eso. Muchas gracias. De nada. Me alegro de que ahora esté más organizado.
Si tienes cualquier otra pregunta o necesitas algo más, no dudes en avisarme. Voy a cortar por aquí la llamada, le dejo de compartir pantalla. Hasta la próxima. Ahí nos acaba de despedir también. Y fíjate cómo ahora no solamente nos responde de una forma mucho más inteligente acorde a las diferentes contingencias que nosotros podamos tener. Por ejemplo, aquí me dijo ordenar la tabla mediante un método, pero luego yo le dije que eso no me convencía y cómo ha podido darme una segunda opción que es totalmente válida. Pero además de esto, lo más impresionante es lo poco que tarda entre mi pregunta y su respuesta, ya que todo lo que has visto no ha tenido ningún tipo de corte, ya que prácticamente es como si estuviera hablando con una persona a tiempo real. En ese tercer caso de uso estaremos viendo otro modelo que acaba de lanzarse justamente ayer al momento de hacer la grabación de este vídeo y la verdad que es súper sorprendente. El modelo en concreto es Gemini 3.1 Flash TTS y este literalmente se ha posicionado como uno de los mejores modelos para pasar de texto a voz. Lo he estado poniendo a prueba desde ayer y la verdad es que habla como si fuera un humano. Para poder comprobarlo vamos a saltar nuevamente a Google AI Studio. Para ello desde aquí vamos a clicar nuevamente al apartado de modelos, solo que ahora en lugar de live nos vamos a ir a audio. Fíjate que desde aquí te va a aparecer también como nuevo ese modelo de Gemini 3.1 Flash TTS, así que vamos a darle un clic y desde aquí nos vamos a encontrar con una nueva visual, desde el cual si nosotros clicamos aquí en convertir de texto a una voz natural, pues vamos a poder ver cómo incluso podríamos elegir entre diferentes voces y junto a eso fíjate cómo también en la prescripción nos hace entender que nosotros podemos añadir emociones entre corchetes, así que vamos a poner directamente a prueba esto. Para ello desde el apartado contexto le voy a decir una sevillana probando un micrófono y ahora donde tendríamos la voz le voy a poner lo que quiero locutar, pues aquí salvo por las emociones le estaría diciendo hola, eso es una prueba, hasta aquí lo tendría que estar diciendo como dudando, preguntaría de si te suena bien cómo estoy sonando, tosería. Y luego terminaría con ojú, el resfriado hijo me tiene loca y tendría que terminar con unas risas, a ver si esto es capaz de clavarlo. Así que para ello le voy a dar a Run, esto se empezaría a procesar y en cuestión de unos segundos más tarde tendríamos por aquí el audio. Vamos a ver qué tal ha quedado. Esto es una prueba... ¿Te suena bien cómo estoy sonando? El resfriado hijo me tiene loca. Y fíjate, la verdad es que lo ha clavado. Aquí ha dudado perfectamente. Mira que incluso teníamos una interrogación por aquí a nivel consulta y luego esto lo podría haber hecho más afirmativo, pero como ha vinculado la duda entre la frase anterior y la siguiente, ha tosido efectivamente a la perfección y ha terminado con esa risa. Así que ahora vamos a ponerlo a prueba con otros casos concretos a ver si sigue funcionando también. Para ello, ahora vamos a jugar con el apartado de escena. Así que desde aquí le voy a decir que una persona está llegando a la playa. En el apartado de contexto, yo le voy a decir simplemente que ponga el acento canario. Le voy a poner lo siguiente, en donde le digo que de forma relajada dice, chacho, esto está brutal, dan ganas de quedarse aquí todo el día, se asusta como si llegase un autobús y dice, escucha mi niño, casi me pilla un guagua con las prisas. Vamos a ver cómo diría esto. Antes de nada voy a cambiar la voz para poder escuchar otra. En este caso fíjate cómo lo tendríamos etiquetado. Y fíjate que yo te estoy diciendo de forma manual cómo podrías poner todos esos estilos, ya que para los que estáis viendo el vídeo en el idioma español, por desgracia desde aquí en el apartado de acento los preseleccionados solamente son ingleses. Aunque como puedes estar viendo de forma manual también lo podemos emular. Así que yo ahora desde aquí voy a seleccionar este tercero de aquí que se llama Algenip. Ya lo tengo por aquí seleccionado, así que le voy a clicar en Run y poquitos segundos más tarde vamos a ver qué nos ha hecho. Chacho, esto está brutal. Dan ganas de quedarse aquí todo el día. Escucha, mi niño, que casi me pilla la guagua con las prisas. Y fíjate cómo lo ha dicho, o sea, lo bien que estás teniendo en cuenta todas las emociones que le estamos poniendo y es que realmente con esto, ya sea que queramos generar historia, locutar algún anuncio profesional o al fin y al cabo lo que necesitemos mediante una voz, a día de hoy tenemos este modelo que es totalmente gratuito y la verdad es que tiene unos resultados muy buenos. Vamos a hacer una tercera y penúltima prueba a ver si es capaz de coger otros acentos españoles. Para ello en el apartado de escena le voy a decir una persona que terminó de comer, en contexto le voy a decir Valencia, es decir, un acento valenciano cercano y desde aquí le voy a poner la siguiente frase. Así que nuevamente clico en Run y vamos a ver qué nos ha hecho el primer intento. Che, estaba todo buenísimo, nano. Para repetir, ¿eh? Ahora, como la paella que hago yo, no has probado en tu vida, tete. Y la verdad es que lo ha hecho bastante bien.
Vamos a terminar con un último caso de uso en donde lo estaremos poniendo a prueba con muchas emociones. Y aquí vamos a separarnos también de España, ya que desde Latinoamérica sois muchos los que me veis. En concreto, el segundo país después de España tenemos a México, así que vamos a hacer un ejemplo desde ahí. Para ello, como último ejemplo, vamos a hacer una especie de historia. Así que desde el apartado de escena voy a decir cuenta una historia a un amigo, vamos a ponerle un acento mexicano y desde aquí le voy a poner el siguiente prompt, en donde fíjate que tenemos por un lado que susurre, luego vamos a poner una pausa junto a un ríe suave, luego le vamos a decir que sube su intensidad, luego desde aquí le decimos que se ría fuerte, luego volvemos a un susurro rápido y luego que grite fuerte, es decir, un montón de emociones que hasta a una persona humana le costaría poder hacer esta frase. Así que vamos a ver qué es capaz de hacer. Para ello vuelvo a clicar en Run y desde aquí nos podríamos encontrar con esto. Shh, no te lo vas a creer. Esto empieza tranquilo, pero de repente todo se descontrola. ¿Lo oyes? Viene. ¡Ahora corre! Lo cierto es que con todas las novedades que van saliendo realmente lo podemos aplicar tanto a proyectos propios como incluso a terceros con el cual nosotros podemos ofrecer algún servicio. Así que para ello, si quieres tener una presencia digital online, una plataforma que recomiendo sería la de Hostinger, principalmente porque tienen diferentes productos que hacen muy fácil esto, especialmente con Horizon, siendo esta plataforma de aquí desde la cual todo lo que pongamos en el apartado prompt nos lo va a convertir en una web o app totalmente funcional. Pero cuando digo totalmente funcional es que incluso le están añadiendo backend. Vamos a ver cómo es esto. Y para ello le voy a decir que me haga una web moderna y premium para una empresa de locuciones profesionales enfocadas en la rapidez y calidad. Esta se va a llamar Locutavi y junto a eso le he puesto algo más de detalle, así que con esto voy a clicar en enviar y poquito más tarde y al primer intento fíjate lo que tenemos por aquí, ya que nos podemos encontrar esa web profesional como le hemos pedido, en donde podemos tener diferentes secciones como los casos de uso, pero lo más sorprendente serían apartados como por ejemplo los de demo, en donde podemos ver cómo incluso nos ha añadido diferentes audios que esto vamos a poder incluso reproducirlo para poder escuchar cada una de estas voces y que los clientes puedan solicitar esa voz para las locuciones. Y esto es gracias a que Horizon es una de las herramientas que más fácil lo pone todo, ya que aparte de generar una aplicación por inteligencia artificial tiene toda una infraestructura detrás por estar por Hostinger, donde tenemos todos los servicios de hosting para poder publicarla fácilmente y también poder añadir diferentes herramientas. Entre ellos, ahora se puede añadir servicios de autentificación, bases de datos y herramientas para poder hacerlo 100% funcional de inicio a fin. Y gracias a que Hostinger son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace especial que te voy a dejar abajo en la descripción, con la que si le sumas el cupón ALEJAVI vas a obtener un 10% adicional de descuentos sobre sus promociones. Siguiendo con el cuarto caso de uso, vamos a ver rápidamente cómo incluso vamos a poder conectar este último modelo que hemos visto de Gemini, de TTS, con herramientas a medida que nosotros queramos desarrollar. Y para ver esto me voy a volver a Google AI Studio, solo que desde aquí, en lugar de estar utilizando todo el apartado de Playground, me voy a ir al apartado de Build, ya que este nos va a dejar construir aplicaciones directamente conectando los últimos modelos que haya lanzado Gemini. Así que para ello lo primero que voy a hacer va a ser elegir este modelo de texto a voz y en el apartado prompt le voy a poner todo este prompt extenso que también te voy a estar dejando en un documento abajo en la descripción por si lo quieres utilizar, lo pegaría por aquí y aquí ten en cuenta que básicamente yo le estoy diciendo que quiero crear mi propia herramienta de locuciones similar a plataformas como la de Eleven Labs para que realmente este tenga ciertas peculiaridades y opciones adecuadas a mi flujo de trabajo o a una plataforma que quiera ofrecer a algunos clientes. Así que ya teniendo todo eso, yo desde el apartado de ajustes voy a seleccionar el último modelo de Gemini Pro para que este sea el modelo más potente de los que tienen. Clico en Build y ya desde aquí me lo empezaría a procesar, pero fíjate otra novedad silenciosa que ha lanzado Gemini, ya que ahora cuando vas a crear la aplicación, mientras Gemini se encarga de hacer todo el backend, te va a estar mostrando diferentes interfaces que podrías utilizar para tu app. Por ejemplo, aquí tendríamos una de elegante oscuro, una segunda opción por aquí, en tercer lugar tendríamos esta otra y junto a estas también podríamos saltarla o pedirle desde aquí algún diseño concreto, haciendo así que los tiempos de espera sean aún menores. Mientras se va procesando todo esto, te quiero comentar una segunda novedad dentro de la API de Gemini. Esta viene muy bien sobre todo si queremos automatizar en otras plataformas, conectarlo con otras aplicaciones que tengamos, por ejemplo, en herramientas como Horizon o incluso para poder desarrollar ciertas herramientas directamente desde aquí.
y es el hecho de la novedad que acaban de lanzar, desde la cual nos dejan pagar la API con prepago. Es decir, ahora podrías establecer un saldo que quieras añadir para tus APIs. Aquí, por ejemplo, podrías añadir unos $25 y una vez lo tenga cargado puedes desactivar la autorrenovación. Así que con eso podemos decir adiós al miedo de que una API se vuelva loca y nos gaste todo el dinero que tengamos en cuenta, ya que de esta forma podemos añadir créditos por adelantado sin autorrenovación para poder tenerlo todo mucho mejor controlado. En lo que te he dicho eso, fíjate como ya por aquí tendría la aplicación creada, así que para verla mejor voy a clicar en este botón para ampliar y desde aquí pues tenemos una aplicación súper completa, teniendo por aquí un apartado de prompt desde el cual nosotros vamos a poder añadir diferentes emociones como hemos visto antes. También nos deja la posibilidad de cambiar entre diferentes voces, aunque todo esto lo podríamos modificar también. También nos deja elegir entre diferentes regiones y acentos. Junto a esto también podríamos tener el estilo de narración, la emoción principal, también tendríamos un montón de ajustes en detalles. Nos aparecen también la biblioteca de todas las voces que nos ha añadido, el histórico de audios que podríamos estar generando, las diferentes plantillas que podríamos usar dependiendo de los casos de uso y junto a esto un apartado de ajustes. Esta además, ten en cuenta que yo, si pongo cualquier cosa, como por ejemplo, hola, esto es una prueba para ver si funciona, le voy a añadir emocionado al final, le voy a cambiar la voz a, por ejemplo, Valentina, clico en generar audio. Y fíjate como por aquí me diría que se empieza a generar y en cuestión de unos 3 segundos más tarde tendríamos este resultado aquí. Hola, esto es una prueba para ver si funciona. Y fíjate, ya no solamente vamos a poder utilizar estos modelos que están genial, sino que también lo vamos a poder adaptar a cualquier proyecto. Yo acabo de crear una herramienta propia para desarrollo de locuciones, pero también podríamos haberlo aplicado a otros casos de uso, como por ejemplo añadir chatbots conversacionales para añadirlo a páginas web o aplicaciones existentes. Con el quinto caso estaremos viendo también cómo Google favorece herramientas en donde vamos a poder utilizar su tecnología de una forma ilimitada y totalmente privada. Esto parece mentira, pero han lanzado un nuevo modelo llamado Gemma 4 y esto lo han unido a una nueva aplicación llamada Google AI Edge Gallery, siendo esta aplicación de aquí que, como puedes ver, está para dispositivos móviles, tanto en iPhone como en Android. Esta es también totalmente gratuita, así que cuando te la descargues, si clicas en abrir, pues ya te vas a encontrar con una interfaz como esta de aquí, desde el cual al clicar en cualquier opción, como por ejemplo la de chat, te va a aparecer todos los modelos de código abierto que puedes instalar en tu dispositivo móvil. Aquí ya tengo instalada la de Gemma 4 de 4 billones de parámetros. Esto es algo que estuvimos viendo por este vídeo aquí. Estuvimos viendo todas las herramientas de código abierto para que la puedas utilizar gratis, ilimitado y sin censura. Así que por la tarjeta te voy a estar dejando ese vídeo por si te interesa. Pero ahora, para que puedas ver cómo se puede descargar otro modelo, sería tan fácil como clicar en este botón de download. Así que le voy a dar. Fíjate que ya se empezaría a hacer la descarga. Esta velocidad va a depender del internet que tengas contratado. Y nada, poquito más tarde ya estaría llegando al 100%. De hecho, ya lo tendremos, así que voy a clicar en el botón de Try It Now y ya teniendo eso, fíjate cómo se empezaría a cargar el modelo para que yo ahora desde aquí, en el apartado prompt, pueda empezar a escribir. Pero lo más interesante es que lo puedo hacer sin ningún tipo de conexión. Yo, por ejemplo, ahora, como puedes estar viendo aquí arriba, tengo el modo avión con Wi-Fi, así que ahora he desactivado la conexión Wi-Fi y fíjate que esto va a seguir funcionando exactamente igual. Para ello le voy a preguntar, dime qué es lo mejor de la IA de Google, clico en enviar y ya con eso, fíjate, prácticamente al instante me empezaría a redactar todo de una forma súper rápido. Y por aquí pues tendríamos toda esa respuesta, hablándonos por ejemplo de todas las integraciones profundas en el ecosistema Google que tiene y de más información que si te interesa te lo voy a estar dejando por pantalla por si lo quieres parar y leer. Además de esta respuesta que nos acaba de dar en cuestión de unos 30 segundos, también vamos a tener la posibilidad de utilizar diferentes herramientas más. Para ello voy a clicar justamente atrás, voy a volver al apartado de inicio y fíjate cómo por aquí tenemos tanto modos agentes con diferentes habilidades para que puedan hacer diferentes tipos de tareas más complejas. También podría analizar imágenes, transcribir audios y demás opciones que si te gustaría verlo, pues lo tengo en el vídeo anterior que te he recomendado. Con este siguiente caso de uso vamos a ver una nueva funcionalidad que está empezando a incorporar Gemini que va a cambiar por completo la forma en que utilizamos la plataforma, ya que ahora están introduciendo Notebook LM directamente al chat para organizar todos los mensajes. Desde aquí nosotros vamos a poder moverlo a cualquier cuaderno que tengamos existentes o también añadir todos los archivos que tengamos en algún cuaderno para poder enriquecer la información. Cuando nosotros tengamos todo esto, vamos a poder elegir cualquier cuaderno por el cual queramos trabajar
y pedirles desde Gemini todo lo que necesitemos hacer. Junto a esto, también desde el propio Gemini vas a poder crear tus propios cuadernos de Notebook LM. Para ello le podríamos dar un título como este, y ya teniendo este cuaderno podemos empezar a añadir todas las fuentes de información que queramos, como por ejemplo de documentos, hoja de cálculos y PDF. Una vez lo tengamos añadido, pues ya podríamos empezar a trabajar desde Gemini de una forma unificada. Antes del siguiente caso de uso, déjame mostrarte un par de testimonios. Cuando fui a hacer el curso, llamé a Javi, le escribí y le digo, no, yo quiero hablar con el profe porque yo entiendo de cursos online y esto es todo. Al final no. Y cuando me dijo que me dijiste que lo ibas a hacer presencial y con un grupo reducido, digo, este me la va a clavar, me la va a clavar. Y pues tío, me jode equivocarme, pero en este caso me alegro. Mira, y hago mini cositas que para otros que no han hecho el curso están a años luz. Y la verdad que súper contento, muchísimas gracias, sigue así con pie de plomo en lo que hagas, porque como lo hagas en este plan, va a llegar donde quieras. Te lo digo por experiencia de empresa, pero este es el sistema. Este es el sistema, síguelo así, porque no muchos lo van a hacer. Hay muchísimos cursos vendiéndose por ahí, pero este lo vas a abordar. Bueno, no quito más tiempo, felicidades. Estos testimonios vienen por parte de algunos alumnos del curso intensivo de inteligencia artificial que he estado haciendo, y del que, por cierto, esta es la última convocatoria que abriré nunca, que realmente es una formación que me gusta mucho, pero claro, al hacerlo en grupos tan reducidos es muy difícil escalar el proyecto. Por ello, ten en cuenta que si estabas interesado, aprovecha ahora porque no te va a defraudar. No hay una formación igual tan cercana con un grupo de 25 personas para poder darte un seguimiento real, y créeme que no te vas a arrepentir. El enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción y las plazas se van a cerrar este mismo mes, así que si te interesa, aprovecha ahora porque no te va a defraudar. Con este séptimo y penúltimo caso de uso estaremos viendo diferentes extensiones de Google Chrome que todo podamos utilizar a día de hoy, ya que el caso de uso número 6 de Notebook LM con Gemini es una opción que están empezando a añadir en las cuentas, pero no todos lo tienen. Así que ahora vamos a ver cómo podemos vitaminar Gemini desde hoy. Para ello, una de las primeras aplicaciones que te voy a recomendar sería esta extensión de Google Chrome llamado Chat Architect, que te va a permitir crear esas carpetas similares a un cuaderno de Notebook LM para poder organizar todos tus chats hasta que te llegue esa actualización. Así que desde aquí, si nosotros clicamos en añadir a Chrome, ya simplemente tendríamos que añadir la extensión, y teniéndola ya por aquí añadida, si yo entro en la aplicación de Gemini, fíjate que sobre la parte de izquierdo me aparecería tanto la carpeta que podríamos abrir como todos los chats que tenemos por aquí, y estos ahora también nos lo va a dejar mover. Así que si yo ahora desde el más le doy un clic y le pongo de nombre a la carpeta algo como aprendizajes, al clicar en crear ya tendríamos por aquí la carpeta. Ahora yo desde aquí, si clico en el más, voy a poder añadir también incluso diferentes subcarpetas, como por ejemplo aquí le voy a decir test, le doy a crear y al darle un clic fíjate cómo tendría esta otra carpetita por aquí. Los iconos también lo podría incluso personalizar, pero lo más interesante de todo es que yo ahora voy a poder coger cualquier chat, moverlo a alguna carpeta como la de aprendizaje. De hecho le voy a poner estos 3 chats y ya lo tendría por aquí súper organizado. Esto incluso lo voy a poder comprimir, descomprimir, y sobre la subcarpeta pues también voy a poder añadir otros chats por aquí para que realmente lo tengamos todo organizado, algo que le hacía falta a Gemini. Sí que es cierto que en algunas cuentas ya están empezando a tenerlo con Notebook LM, pero también hay que decir que no tiene este nivel que podemos jerarquizar directamente con esta extensión gratuita. Junto a esto te quiero presentar también una segunda extensión, siendo esta otra de aquí que parece una tontería, pero te agranda por completo todos los márgenes inservibles que tiene Gemini para que el texto llegue de lado a lado y aprovechar toda la pantalla. Para que veas a lo que me refiero, voy a entrar por ejemplo a cualquier chat, como por ejemplo este de aquí, y fíjate todos los márgenes que tenemos en la izquierda y en la derecha, haciendo que se vea un poco peor. Pero si nosotros añadimos esta extensión de Google Chrome, ya por aquí nos aparecería que estaría añadido,
Y si ahora en Gemini nosotros le damos a recargar, pues ya podríamos ver por aquí cómo esto lo tendríamos aún más ancho e incluso lo podríamos personalizar, ya que podría clicar en esa extensión, añadirle aún más píxeles, por ejemplo 1200, y fíjate cómo esto se me estaría ensanchando aún más. En el caso de mi ordenador sería más o menos unos 1400 píxeles y de esa forma pues ya estaría aprovechando el 100% de la pantalla. Y estos son esos pequeños detalles que notamos en el día a día y que ahora con un simple clic lo vamos a poder tener. Vamos a continuar con el último caso de uso y estaremos viendo la aplicación oficial de ordenador de Gemini, que esta se acaba de lanzar nuevamente en silencio. Y es que fíjate, por aquí tendríamos una versión escritorios para Macs, que luego te diré una pequeña alternativa para que te pueda seguir Gemini si tienes Windows, aunque ten en cuenta que esto tarde o temprano también va a llegar a los dispositivos de Windows. Esto tiene diferentes ventajas, así que para poder verlo yo voy a clicar en descargar en Mac. Ya lo habría hecho, por ello tengo la aplicación por aquí abierta. Y lo más interesante es que más allá de poder utilizarlo desde aquí, que aquí como puedes ver tendríamos exactamente las mismas opciones que tendríamos en la versión web, solo que desde aquí podríamos compartir pantalla e incluso si clico un atajo que sería opción más espacio, me aparecería por aquí el acceso directo. Sí que es cierto que a mí me aparecen dos porque tengo prácticamente todas las herramientas de IA instaladas, pero el de Gemini sería justamente este de aquí, desde el cual nosotros podríamos darle clic en añadir más. Podría compartir pantalla, como por ejemplo esta que estamos viendo de Gemini en los Mac, así que le voy a dar un clic y ya simplemente con eso pues ya estaría capturando la pantalla en la que nos habíamos quedado y desde aquí le vamos a poder hacer cualquier pregunta que incluso podríamos expandir para que tengamos un flujo y acceso directo de forma más rápida. Lo más curioso de todo esto es que esta aplicación la han hecho en cuestión de pocos días a través de Vibe Coding con Google Antigravity. Esto es algo que no lo digo yo, sino el propio director general de Google, en donde dice cómo un pequeño equipo ha lanzado esta primera fase inicial de una aplicación versión escritorio en tan solo pocos días a través de Google Antigravity. Así que con esto, si te pensabas que la inteligencia artificial iba ya rápido, espera porque aún las empresas empiezan a acelerar más con todas las herramientas que también tienen ya. Por lo que hay nuevamente especial mención al programa intensivo Inteligencia Artificial que te dejo en la descripción. Para los que tengáis Windows, también te quiero dejar esta extensión de aquí, ya que esto lo que te va a permitir es que Gemini te siga allá donde estés. Yo por aquí ya lo tengo instalado, fíjate que si me voy nuevamente a la página que estamos de la aplicación que por ahora está solamente en Mac, yo voy a poder clicar en esa extensión que me acabo de descargar y fíjate cómo por aquí tendríamos Gemini siguiéndonos allá donde vayamos, en este caso a través del navegador. Lo cierto es que cada semana e incluso día sale algo nuevo en el mundo de la IA. Puede llegar a abrumar o sumar, pero eso ya depende de ti.